Muy buenos días, Dios les bendiga. ¿Cuántos están bendecidos? Vamos a compartir la palabra de la ofrenda. Le invito a que abra su Biblia en Marcos, capítulo 12, verso 41. Amén. Dice la palabra de Dios: Jesús estaba una vez sentado frente a los cofres de la ofrenda, mirando cómo la gente echaba dinero en ellos. Muchos ricos echaban mucho dinero, pero en esto llegó una mujer viuda y pobre y echó en uno de los cofres 2 moneditas de cobre de muy poco valor. Entonces Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: les aseguro que esta viuda pobre ha echado más que todos los otros que echan dinero en los cofres, pues todos dan de lo que les sobra, pero esta mujer en su pobreza ha dado lo que tenía para vivir. Amén. Y leí acerca de un empresario que todos conocemos como Bill Gates, y dice que él hace donaciones, o las donaciones que ha dado han llegado a los 27 mil millones de dólares, algo así en pesos como 81 mil billones de pesos. Y esto apenas representa el 37% de su riqueza. Es lo que este hombre ha donado. Y lo que intenta Jesús decir a través de esa cita bíblica es: ni siquiera Bill Gates ofrendó como la viuda pobre. Ahora, ¿qué hace que una mujer como esta dé una ofrenda que impacte el corazón de Dios? Y en ese tiempo una mujer viuda era una mujer desamparada, era una mujer que no tenía muchas esperanzas, no tenía quizás una herencia para entregarle a sus hijos, era una mujer que quizás vivía una condición difícil. Al parecer era una mujer que vivía de las donaciones, de las limosnas, pero Jesús dice que esta mujer dio mucho más, o dio una mejor ofrenda que aún los hombres más ricos. Y yo creo que ella lo hizo, y una característica es que ella dio todo lo que tenía. Ella dio de corazón y ella le entregó su ofrenda a Dios. Y yo creo que es lo que nosotros debemos hacer en este tiempo cuando sembramos, cuando damos a Dios. Que si ofrenda, no quizás que tu ofrenda sea pequeñita, sino que tu ofrenda sea una ofrenda que esté acompañada de tu corazón. Que tú das es para Dios, no pensando quizás en los hombres. De pronto hoy no tienes una condición como esta mujer viuda. Yo creo que Dios nos ha bendecido a todos, ha suplido al punto de que tenemos recursos, tenemos un lugar donde vivimos, tenemos una buena provisión, un buen alimento. Dios ha suplido y nos ha bendecido. Pero lo que Dios quiere es que nuestra ofrenda esté acompañada de nuestro corazón. No sea una ofrenda acompañada de avaricia, ni de quizás un intercambio, ni quizás una obligación de que debamos darle, o que quizás Dios esté obligado a entregarnos algo por causa de nuestra ofrenda. Sino que nuestra ofrenda debe ser como, diga conmigo, de corazón. Que haya un corazón sincero en cada uno de nosotros. Y leía acerca de una pareja de misioneros que hace muchos años, para los años 1800, ellos intentaban entrar al Ecuador, a una tribu que era casi imposible de ingresar a ese lugar. Varias personas habían intentado, pero la tribu los había matado. Y esta pareja, apenas llevaban 2 años de casados, fueron a este lugar. Fue todo un grupo de misioneros, armaron toda una estrategia. Enviaban como algunos presentes, enviaban fotos de las personas que iban a entrar a la tribu para compartirles del evangelio. Y luego de preparar el ambiente, 5 misioneros, y entre ellos el esposo de esta mujer, en esta pareja, van a la incursión, intentan ingresar, se comunican por unos días y luego desaparece la conexión.
y estos hombres mueren en el intento, pero esta mujer tiene la certeza de que esta tribu va a recibir el evangelio. Pasan unos meses hasta que logran concretar un grupo, de alguna manera logran predicarles, y dos de los hombres que habían matado al esposo se convierten en discípulos de esta mujer. O sea, tenían su ofrenda de servirle a Dios tan de corazón que aún a pesar de ser los autores de esta muerte de su esposo, ella sigue predicando y sigue dándole el evangelio aún a este tipo de personas. Y es ver cómo el ejemplo de nosotros poder ofrendar y darle a Dios de todo corazón, ¿sí? Y estar dispuestos a dar lo que sea para Él. Amén. Le invito a que se ponga de pie, vamos a orar por nuestra ofrenda. Tómela ahí en sus manos. Si necesita un datáfono, si necesita sobre de diezmo, y aquellos que nos ven a través de las redes también puedan hacerlo a través de las cuentas que aparecen en pantalla. Y que hoy nuestra ofrenda sea como, diga, de corazón. Que salga de nuestro corazón lo que damos al Señor. Que pensemos que es para Él. Que pensemos cómo nuestra ofrenda puede impactar y llegar a hacer que Él la reconozca, que Él la vea. Oremos. Señor, te damos gracias por este día, gracias porque podemos sembrar en tu casa. Gracias por el ejemplo de esta mujer viuda que apenas tenía 2 monedas para ofrendar. Ella podía haber guardado una y entregado la otra, pero esta mujer estaba tan de corazón, estaba tan dispuesta a sembrar, a dar en el templo, que ella entregó todo lo que tenía. Y quizás la historia no cuenta qué pasó con ella, pero todas las viudas que nombra la Biblia, Dios siempre le respondió. Dios siempre envió un socorro, envió un milagro, envió una respuesta. Y hoy quizás hoy tomas tu ofrenda y tú le dices: Señor, yo ofrendo hoy porque quiero obedecerte, pero también porque de mi corazón salen estas ofrendas, estos diezmos. Lo que damos generosamente en tu casa lo estamos haciendo de corazón. No quizás como si fuese algo que sobrara, sino porque sabemos que es un esfuerzo que hacemos, pero lo hacemos porque queremos bendecir tu iglesia, queremos que el reino de Dios se extienda y que tu palabra no se detenga, Señor, que la iglesia se fortalezca, que nuestro templo también pueda embellecerse cada día y podamos impactar en esta ciudad. Dile: Señor, hoy ofrendo, y también coloca tu petición delante de Dios. Dile: Señor, hoy presento esta necesidad, pero sé que tú conoces las necesidades y tú suples, Señor. Tú sabes que lo que damos lo damos de corazón y bendecimos tu iglesia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Puede colocar allí su ofrenda. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Aleluya. 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 Amén. ¿Hay algún lugar donde falte tomar la ofrenda que puedan levantar ahí su mano? Aquí adelante están.
Tenga su mano levantada donde no han tomado la ofrenda. Amén. Dios les bendiga. Denle un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Estoy seguro que llegará el día en que muchos jóvenes nos pedirán ir a la iglesia para que el Señor los bendiga. Renovados en su amor. Renovando su lugar. Renovados para ser liberados. Renovados para ser rescatados. Renovando la obra para ser prosperados. Renovados en la verdad. Renovados en el ayuno. Renovados para multiplicarnos. Nos tomarán de la mano y nos dirán: por favor, déjenme ir con ustedes, porque hemos escuchado que Dios está con Somos Uno Zipaquirá. Hola, hola, muy buenos días. Buenos días. Bendecidos. Bueno, antes de iniciar, hoy les tengo dos sorpresas. Bueno, un saludo muy especial a las personas que nos están viendo online, en nuestra transmisión online, que aún todavía no han regresado a la iglesia, no han podido. Les esperamos en casa y esperamos poderlos ver pronto, pero que también puedan recibir hoy desde sus hogares online la palabra de Dios. Hoy tenemos dos sorpresas especiales. Muy especiales, sé que se van a alegrar, así que voy a invitarle que mire las pantallas. Vamos a apagar la luz y que escuche hoy esta invitación. Mire las pantallas, por favor. Ya es tiempo, muchachos. ¿Qué debemos hacer? Volver. ¿Volver? Volver a competir. Volver a los retos. A estudiar más la palabra. A saltar en la alabanza. A enfrentar nuevos desafíos. Y ganar muchos más juegos. Los pre están de vuelta. Si tienes entre 9 y 13 años, te esperamos este próximo sábado, 10 de abril, A las 3 de la tarde en nuestra iglesia. Es momento de quitar la pausa. El tiempo de los pre ha llegado. Te esperamos todos los sábados. Es tiempo de quitar la pausa, dicen los chicos. El tiempo de los pre ha llegado. Oh. Bueno, estamos felices. Creo que llevan mucho tiempo los chicos en casa viendo todo online, el colegio online, todo online. Yo creo que ya esos chicos quieren están anhelando venir a la iglesia. A mí me los encontraba a veces en las casas o cuando tenía que hacer alguna visita, pastora, en la reunión de pre, y dije yo ya llegó el momento de ellos. Obviamente vamos a tener todos los cuidados y los parámetros para guardar sus vidas y porque pues el virus, como dicen las propagandas, el virus no se ha ido, ¿cierto? Bueno, pero nosotros decimos, ya se va a ir. Yo declaro, escucho esa propaganda, digo, en el nombre de Jesús anulo, ya se va a ir, ya se está yendo, en el nombre de Jesús, hay victoria. Y los chicos vuelven 10 de abril, 3 de la tarde. Vamos a tener nuevamente, estamos preparando con Jennycita. ¿Dónde está Jennycita? Jenny, estamos preparando la reunión de pre para recibirlos con mucha emoción, que sea un tiempo súper especial. Si vieron ahí a Josué en acción, hermosos. Creo que son las nuevas generaciones que conquistarán y harán cosas mucho mayores, como dice la Biblia, que las que nosotros hemos hecho. Amén. Entonces los esperamos entre 9 y 13 años, sábado 10 de abril, 3 de la tarde. Bueno, y la segunda noticia es que la semana que viene vamos a tener servicio el jueves y el viernes. Jueves y viernes santo, en 2 horarios. Quiero que usted mire bien en las pantallas, 4 de la tarde y 6 de la tarde. Usted va a venir al que le convenga, según el tiempo que tenga o la disposición, pero vamos a tener esos 2 servicios para que podamos estar en la casa del Señor, recordando la pasión y muerte, la crucifixión del Señor en la cruz del Calvario y teniendo un tiempo especial.
¿Qué más quisiéramos que volver a hacer las veladas que hacíamos el Viernes Santo? ¿Se acuerda? Pero pues hay toque de queda desde las 10 de la noche. Entonces no podemos hacer velada. Pero no vamos a dejar, vamos a aplastarle la cabeza al diablo y vamos a estar en la iglesia en esos 2 horarios alabando al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Te le esperamos 4 de la tarde y 6 de la tarde, el jueves y viernes santo. Digo yo, bueno, todos los días son santos, pero bueno, de Semana Santa. ¿Usted me entiende? El sábado, reuniones familiares común y corriente en sus horarios habituales y el domingo igualmente. Vamos a recordar la crucifixión. La crucifixión, oiga yo, la resurrección, perdón, ya se me revolvieron los temas. La resurrección el domingo. Bueno, muy bien, ahora sí, titulé el mensaje ¿Cansado y agotado? Y me acordaba de un señor, ¿no? Cuando hacíamos los encuentros. Un señor del campo muy especial, que estuvo en un encuentro de hombres de 3 días. ¿Se acuerda que los encuentros antes nos íbamos el viernes, sábado, domingo, todo el día en bus? Íbamos para allá a Chinauta, a La Vega, a diferentes lugares. El mío fue en San Francisco. Y el señor del campo, todo lindo, pues lo convencimos para ir porque eso fue. Nos tocó motivarlo mucho. Y el señor todo lindo cuando fue llegó. Yo creo que él nunca había vivido una experiencia como esa. Él era dedicado al campo, de esas personas consagradas. Y recuerdo que estábamos con la pastora Alexandra y le dijo, ¿cómo le fue a su merced allá en el encuentro? Dijo, no, todo muy lindo, su merced, todo muy bonito, todo muy especial, pero la verdad, estoy cansado, estoy agotado. Nunca se me olvida, estoy cansado, estoy agotado. El Señor llegó que no daba una de ese encuentro. Cuando titulé el mensaje Cansado y agotado, me acordé del Señor del encuentro. Estoy cansado, estoy agotado. Y a veces nos sentimos así, ¿no? Estoy cansado, estoy agotado. Nos sentimos como que las fuerzas menguan. También me acordaba de una canción hermosa que cantábamos, que no se acuerdan los jóvenes, tal vez, pero que los adultos cantábamos con todo el corazón. Cansada en tu presencia, Señor, sumérgeme en el río de tu espíritu. Hoy queremos ser sumergidos en ti, Señor, en el río de tu espíritu, en tu palabra, sumergirnos en tu presencia. Porque tal vez ha venido cansancio, porque tal vez las dificultades, las presiones han traído agotamiento. Y queremos descansar en ti, Jesús. Tú has dicho, venid a mí los cansados, venid a mí los trabajados, y yo os haré descansar. Hoy queremos sumergirnos en ti, en el río de tu espíritu, en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. ¿Cansado o agotado? Isaías capítulo 40, versos 28 al 30. ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio. ¿Sí se da cuenta de eso? Mire, no desfallece ni se fatiga con cansancio. Tenemos un Dios que no se cansa, que no desmaya, que no se fatiga. Dice, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Lea conmigo el verso 29 en adelante. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Cuántos dicen amén? Hay momentos en la vida en que tenemos que pelear diferentes batallas.
Hay tiempos en que libramos batallas de salud o batallas con el estado de ánimo, o batallas financieras. La semana pasada nos reuníamos aquí en la iglesia para acompañar a la familia de Carmen y Libardo por la muerte de una de sus hijas, de Diana Marcela, que nos acompañó por 14 años aquí en la iglesia. Esos momentos en donde uno no comprende las cosas que pasan, en donde uno no logra entender las situaciones que a veces vivimos, que Dios permite, que tenemos que aceptar y seguir adelante. Un momento triste tal vez, pero también una despedida hermosa y una partida muy, muy hermosa. Escuchar las palabras de Albeiro, su esposo, también miembro de la iglesia, despidiendo o dando como su agradecimiento al Señor, especialmente por todo lo que había hecho y permitirle compartir años de vida junto con su esposa y sus 3 hijos. Y le decía yo a Carmen, el Señor es bueno, todos sus hijos le sirven a Dios. Juan Carlos le sirve al Señor, predica el evangelio, da testimonio con su vida. Diana y Albeiro le servían al Señor. Justin y Adrianita le sirven al Señor. Le dije, Carmen, si el Señor la llamó a su presencia, pues está con el Señor en su trono, en su gloria, y su merced debe seguir adelante porque hay nietos, hay familia que todavía la necesiten. Y sabes, vi una persona muy ecuánime, una persona muy estable. Sí, pastora, tiene la razón, seguimos adelante. Y es la segunda hija que entierra. Yo decía, duro, momentos duros, momentos y situaciones que a veces vivimos que no logramos comprender, que no logramos entender por qué pasan, pero pasan. Y en la perfecta voluntad de Dios, que es buena y es agradable, suceden. Y nos toca aceptarlas. Y las debemos aceptar de la mejor manera, con agradecimiento, sin perder el gozo. ¿Sabe que la Biblia habla del luto de un mes? De llorar y guardar el luto. Imagínense que leí hace poco de Ezequiel, me quedé tan sorprendida leyendo en Ezequiel que en algún momento Dios envía a Ezequiel a decirle al pueblo, a darle una tarea. Bueno, los profetas tenían que estarle predicando al pueblo y dándole anuncios. El Señor dice que si no se convierten de sus malos caminos y Y Ezequiel le dice, Señor, pero es que se murió mi esposa. Y el Señor le dice, no le guardes luto, deja que otros se hagan cargo y tú ve y haz lo que te dije. Y yo, wow, cuando lo leí dije, uy, tremendo. El Señor le dijo a Ezequiel, no guardes luto, como quien dice, ya se murió Ezequiel, entrégamela a mí, el camino sigue, predica el evangelio de salvación. Momentos, son cosas que uno dice, wow, y el Señor le dio la fuerza y a Ezequiel le tocó irse a hacer lo que tenía que hacer y otros enterraron a su esposa. Eso está en Ezequiel, luego lo del, creo que es 27. Bueno, porque si no dirán, quién sabe dónde sacó la pastora esa, ahora verá que no vamos a poder enterrar a nuestros muertos. No, yo no le estoy diciendo eso, le estoy contando una historia. Quiero enseñarles 2 cosas bien especiales que uno tiene que tener en cuenta cuando está sintiendo cansancio o agotamiento, que lo sentimos todos. Todos pasamos por esos tiempos de cansancio y agotamiento, físico, emocional, financiero, espiritual, bueno. Y quiero enseñarle 2 cosas que usted debe tener en cuenta. Primero, el pensamiento de alejarse de Dios no tiene sentido. Porque hay personas que cuando se cansan y se fatigan, lo primero que hacen es alejarse de Dios y se apartan. Se alejan de Dios, empiezan a pensar, mejor me voy, mejor me aparto, mejor no vuelvo a la célula, mejor no vuelvo a la iglesia, mejor no me congrego, voy a hacer una pausa. ¿Y sabes la peor decisión para su propio mal? El pensamiento de alejarse de Dios no tiene sentido. ¿Por qué no tiene sentido? Porque ¿cómo te alejas de un Dios que no te deja? ¿Cómo nos alejamos del que no nos deja? Pues sencillamente tendremos que darnos una vuelta a sufrir y retornar. Así de sencillo. Josué 1:5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. ¿Cuándo? En todos los días de tu vida. Nadie te podrá hacer frente. Le dijo el Señor a Josué, como estuve con Moisés,
estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. ¿Cómo te sueltas del que no te suelta? ¿Cómo dejas al que no te deja? Dios nunca nos dejará, nunca. Algunos creen que se alejaron porque, como le digo, el Señor siempre está ahí, el que se aleja es uno. Uno se aparta, uno toma decisiones para su propio mal. Pero Dios nunca nos deja, siempre está ahí. Cuando tú quieras retornar, ahí estará Él con su misericordia para volverte a levantar de tus ruinas, de tus errores, de tus pecados, de tus caídas. Él te toma de la mano. ¿Sabe que leía esta semana el Salmo 37? Él endereza nuestros pasos. David decía, el que rescata del hoyo mi vida. ¿Qué quiere decir? Hay un hoyo constantemente en el que podemos caer. Y el Señor no dice, se cayó en el hoyo, allá se quedó, como decimos nosotros, de malas. No, Dios no es así. Nuestro Dios es misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. Quiero ponerle algunos ejemplos de que el Señor no nos deja. Le dijo a Josué en Deuteronomio 31:7. Deuteronomio 31:7. Y llamó Moisés a Josué y le dijo, en presencia de todo Israel, mire lo que le dijo: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que Jehová juró a sus padres que les daría, y tú se la harás heredar. Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará, no te desamparará, no temas ni te intimides. Dígame qué hermoso. Es una tarea, le delega una tarea, pero no le dice, vaya a la loca, mire a ver qué puede hacer. Vaya usted y mire a ver cómo lo logra. No. Le dice, esfuérzate y anímate. Claro, hay una parte que nos compete a nosotros hacer, porque tú entrarás al pueblo. Pero dice, Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará, no te desamparará, no temas ni te intimides. Dios nos delega responsabilidades. Y nosotros, claro, tenemos que animarnos y esforzarnos. Pero Dios no nos deja en vergüenza ni nos deja solos. Él está con nosotros, Él nos acompaña. ¿Qué te ha delegado el Señor? ¿Qué te ha confiado el Señor? Dios le delegó, por ejemplo, a José Miguel, que lo veo acá, capacitación destino. Y le ha tocado este semestre reunión de la reunión de la reunidera para sacar adelante todo el tema online, porque es la primera vez que hacemos capacitación destino online. Y el manejo de la asistencia no es fácil, porque la gente no pone el nombre, porque ponen es el nombre del hijo, porque en el computador está es el nombre de la casa, o porque aparece un apodo, y ha sido complicado. Las notas, las calificaciones, el enviar los exámenes, todas las cosas ha sido nuevo para nosotros. Y Él se ha rodeado, como dijo el Señor, ¿no? Esfuérzate y anímate. Entonces se rodeó de un equipo de personas que saben de sistemas, de Robert Marín, se me olvidó el nombre de Daniel, de José Daniel Bernal. Bueno, tiene todo un equipo. Ayer estuvimos reunidos aquí en la tarde con todo el equipo, mirando mejorar, qué podemos mejorar para el siguiente trimestre, qué podemos implementar, porque ahora todo es moderno, ¿no? Todo es online. Entonces nos toca estar en la moda, como en lo nuevo, digámoslo así. Entonces Dios le delegó una tarea, pero no le dijo, mire a ver usted qué hace ahí como a la loca, digamos. No, Dios le dijo, José Miguel, no te dejaré. José Miguel, yo estaré delante de ti, no te desampararé, no temas ni te intimides. Lo vamos a sacar adelante y lo vamos a sacar bien y con excelencia, cada día mejor. También depende de la ayuda de la iglesia, ¿no? De que se inscriban con los datos completos, de que se registren. Oye, ¿puede creer que hay gente que se registró sin cédula? Ayer mirábamos y yo le decía, pero ¿cómo reciben un registro sin cédula? Pastora, es que el registro es online, si la gente no puso la cédula. Y yo, ay, Dios mío, Señor, no ponen el teléfono. Digo, ay, amados hermanos, en la fe nos toca ser excelentes en todo. En los tiempos de inscripciones, ser excelentes. No me diga un mes después, pastora, por favor, déjeme inscribir. Queridos, como cristianos debemos dar ejemplo. Y creo que si cumplimos en otras cosas, ¿cuánto más le cumplimos al Señor? ¿Cuánto más cumplimos con las cosas de Dios en los tiempos que son? ¿Cierto? Yo creo que debe ser así. ¿Por qué hacemos todo esto que estamos haciendo? ¿Sabe que hay iglesias que no están guardando los parámetros de bioseguridad? Que ya se sientan todos con todos. La iglesia tradicional, por ejemplo. ¿Sabe que hay lugares donde ya hace rato reciben a los niños? Nosotros lo hacemos en obediencia, porque damos ejemplo.
¿sí? Pudiendo de pronto uno en su corazón que quiere que todos vengan, pero lo hacemos porque cumplimos, obedecemos también a las autoridades gubernamentales. Entonces, ¿cuánto más obedeceremos a las eclesiales? ¿Cuánto más a las espirituales? Porque somos personas de fe. Entonces, bueno, Dios le dijo, mire, estoy que ya me emocioné. No estábamos, era en que Dios le delegó una tarea a Josué. Y le dijo a Josué, bueno, Josué, yo voy contigo, no te preocupes. Más adelante el pueblo de Israel cayó en idolatría. Y usted sabe que algo que abomina al Señor y que lo cuestiona, y en la Biblia habla muchísimo acerca de la idolatría. Y el pueblo había caído en idolatría, levantaban becerros de oro, hacían imágenes, hacían estatuas, hacían ídolos de aves, de animales, de hombres, como dice en Deuteronomio 4, artífice de hombres. Tienen ojos pero no ven, oídos pero no escuchan. Y ellos hicieron eso. Entonces el Señor estaba molesto con ellos. Deuteronomio 4, capítulo 30, versos 30 y 31. Deuteronomio 4. Cuando estuvieres en angustia, porque es que los ídolos no responden. El que responde es Dios. Clama a mí, yo te responderé. Pero los ídolos no responden. Entonces les había venido angustia. Cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios es misericordioso, es Jehová Dios, tu Dios, no te dejará, ni te desamparará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que juró a tus padres. ¿Sabe qué le dijo? Si ustedes fueron idólatras, pues y conociéndome a mí se arrepienten y se vuelven de sus malos caminos, o sea, dice la Biblia que al único Dios que debemos adorar es a nuestro Dios, el único Dios y Señor. Yo soy el camino, la verdad y la vida, el único camino para llegar al Padre, uno solo, Jehová. ¿Sabe? Los judíos le enseñan a sus hijos, Jehová Dios uno es, y a ese Dios amarás con todo tu corazón, y le enseñan a sus hijos eso desde chiquitos para que ellos entiendan que hay un solo Dios y es nuestro Dios. Entonces, ¿qué le decía el Señor al pueblo? Si cayeron en idolatría, arrepiéntanse. Yo guardaba, antes de ser cristiana, al contrario, uno como que yo me creía muy religiosa, entonces yo tenía camándulas, tenía en mi billetera santos, San José, el divino niño, porque así eran en mi familia, mis abuelitos eran así, y mi abuelita en la mesita de noche tenía todas las novenas de todos los santos que le podían regalar, o que ella iba a algún lugar, el santo de Buga, el divino niño, San José, San Gregorio, San no sé cuántos, una cantidad de santos en la mesita de noche, y ella las leía y repetía las novenas con todo su corazón. Creo yo que Dios veía la intención del corazón de mi abuelita, pero pues muchas de esas oraciones, como dice la Biblia, repetitivas, de manera religiosa, no tan eficaces, yo las aprendí. Entonces yo me sabía los misterios gozosos, dolorosos y gloriosos, y los rezaba con frecuencia. Cada que tenía una dificultad y tenía que presentar un examen, yo rezaba dependiendo del día, ¿no? Si eran gloriosos, dolorosos, o ahora se me olvidaron los otros, o gozosos. Y los decía y rezaba, y mi mamá me acompañaba y rezábamos juntas, y yo sé que lo hacíamos con todo el corazón. Sé que Dios veía la buena intención también. Pero cuando conozco del Señor y me doy cuenta que no repetirás, no usarás vanas repeticiones para orar, cuando ores entra en el lugar secreto y el Señor en el lugar secreto te recompensará en público, y empiezo a ver todo lo que el Señor me habla a través de su palabra, de cómo debía ser mi oración, pues me doy cuenta que los santos no tenían realmente el poder que Dios tiene y que nuestro Dios uno es. Entonces, claro, ahí pues sin que nadie me dijera, porque yo no puedo decir que la iglesia me dijo, que yo tenía un altar en mi casa muy bonito y muy adornado, porque lo había aprendido de las hermanas en la presentación. Entonces, nadie me dijo, yo no sé, la gente que dice que prohíben, que a mí nadie me prohibió ni nadie me obligó a hacer nada que yo no haya querido hacer. Yo tomé la decisión cuando entendí, Salmo 115, que los ídolos hechos por hombres, que son estatuas, imágenes, esculturas de hombres, tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no escuchan. Entonces lo entendí clarito, y tiene toda una descripción de que no hagamos imagen ni de hombre, ni de ave, ni de cuadrúpedo, ni de nada, porque nuestro Dios uno es que ni siquiera de Dios. Entonces lo entendí y dejé de adorar imágenes, porque Dios me lo dijo. Y me sentí tranquila. Entonces, ¿qué le estaba diciendo el Señor al pueblo de Israel? Si ustedes adoraron ídolos,
pero ahora que me conocen se arrepienten y se vuelven a mí y me oyen mi voz, yo seré misericordioso, estaré con ustedes, no los dejaré, no los destruiré, no me olvidaré del pacto que le hice a Abraham, Isaac y Jacob sus padres, a David su padre, o sea, de todas las cosas buenas que dije de ustedes. Mire cómo es nuestro Dios. No es que usted le falló, ya, como uno. 0 iba 1, 0 iban 2, se las estoy contando. Le dicen las mamás a los hijos, bueno, le decimos, en alguna época lo dice, 0 iban 2. Y empieza uno a contar, no, nuestro Dios no es así, Él no, lleva 1. Lleva, como fuera, no, pues no, eso sería terrible. Porque imagínense las veces que le fallamos a Dios, que nos equivocamos. No, gracias al Señor que nos perdona, que nos da oportunidad y que obviamente quiere de nosotros un genuino arrepentimiento que viene seguido de una actitud de cambio. Entonces yo me arrepentí, pero no volví a comprar imágenes, no volví a adorar santos, no volví a postrarme delante de imágenes, no, me postro delante del Señor, me arrodillo al lado de mi cama y oro y le oro a Dios que está en lo secreto y el Padre que está en lo secreto me recompensa en público. ¿Cuántos dicen amén? Y le voy a poner un último ejemplo del Nuevo Testamento, en Hebreos, capítulo 13. Hablando de los deberes cristianos, Pablo le habla a los hebreos en el capítulo 13 de Hebreos, versos 5 y 6, y le dice, sean vuestras costumbres sin avaricia. Porque es que hay gente que todo está, ¿qué me corresponde a mí? ¿Y cómo va mi parte? ¿Y cómo vamos ahí? ¿Cierto? Como todo con avaricia, como sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. ¿Cuántos viven felices con lo que tienen? Amén, gloria a Dios, ¿cierto? Dice la Biblia, contentos, porque Él dijo, no te desampararé. Como quien dice, si sientes que tienes poco, tranquilo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podamos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Cómo será la confianza que debemos llegar a tener? Ni siquiera llegar a tener temor del hombre, porque Dios está por nosotros, no nos desampara, no nos deja solos, contentos con lo que tenemos ahora. ¿Quién no quiere mejorar? Pues todos queremos mejorar. Yo recuerdo cuando en mi casa el primer televisor que yo recuerdo fue un televisor de 14 pulgadas. Ya era color, porque yo no recuerdo, supe que hubo en blanco y negro, pero no lo recuerdo. Pero en mi casa hubo uno de 14 pulgadas y había uno solo. Y todos nos teníamos que reunir donde estaba el televisorcito chiquito, bien pequeñito, a ver pues, la televisión, y eso ver en color pues era la novedad, porque sé que había habido en blanco y negro. Y cuando teníamos el de 14 pulgadas, ya mi papá estaba pensando cómo comprar el que iba a salir de 21 pulgadas. Y cuando ya estaba el de 21, ya entonces uno quiere el de más. Yo no sé en cuántas pulgadas vamos, porque ahora hay como que hay de 70, de no sé cuántas pulgadas, como de 90. Bueno, no sé de cuántas, pero ya hay unos gigantes que mejor dicho eso parecen grandísimos. ¿Quién no quiere mejorar? Todos queremos mejorar. El que tiene su vehículo, por moderno que sea, siempre está pensando en renovarle el modelo, en que tenga un modelo actual, en que no le falle. El que se le está pinchando con frecuencia, pues quiere cambiarle las llantas. El que tiene un carro ya viejito quiere modernizarlo. Bueno, no sé, cada uno. Yo ahorita tengo una bicicleta, yo me imagino que en unos años querré una mejor, ¿cierto? Cada uno, todos queremos mejorar. Pero lo que el Señor dice no es que dejes de soñar, no, Dios no dice que dejes de soñar. Lo que Dios dice es que viva contento con lo que tiene. Porque hay gente que no vive contenta, vive renegando y nunca se siente conforme. Entonces tampoco es de Dios. Es del Señor vivir contentos, creyendo que Él no nos desamparará, creyendo que Él no nos dejará, que Él se hará cargo de aquellas cosas de las cuales tenemos necesidad. ¿Cuántos dicen amén? Entonces ese era el primer punto, ¿no? Que era el pensamiento de alejarse, no tiene sentido. Así que les recuerdo a aquellos que han pensado en tiempos de cansancio, de dificultad, alejarse de Dios no tiene sentido. ¿Sabe qué he notado yo? Que termina uno regresando a los pies del Señor, pero pues habiendo pasado muchas dificultades. Y no es tan fácil, más difícil. Bueno, y el segundo, no deje que el agotamiento le traiga confusión. No deje que el agotamiento le traiga confusión. Marcos capítulo 6, versos 47
al 51. Al venir la barca, dice, al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Está hablando de Jesús. Viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, ¿cómo estaban los discípulos? Fatigados, con gran fatiga, porque el viento les era contrario. Cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Mire que les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Qué hermoso. Este pasaje está en un contexto en el que acababa de suceder la alimentación de los 5,000. Recuerde que Jesús estaba predicando en un campo abierto grande y predicaba y lo tomó el Espíritu y se le fue todo el día, y llegó un momento en que los discípulos vinieron y le dijeron: Señor, pues mira la hora, muy bonito el mensaje, la prédica, hemos aprendido mucho seguramente, pero la gente tiene hambre, mira la hora. Entonces Jesús les dijo, como que los discípulos le lanzaron la carga a Jesús. Jesús se la devolvió como diciendo: le solucionen ustedes. Y les dice: denles ustedes de comer. Entonces, ¿pero qué les vamos a dar si no hay nada? Miren a ver. Y ellos fueron a encontrar a un muchacho con 5 panes y 2 peces. Y el muchacho, bueno, los puso seguramente al servicio de los apóstoles. Y ellos vinieron y le dijeron al Señor, y el Señor bendijo el pan, lo partió y lo repartieron en muchas cestas. Mandó sentar la gente en grupos de a 50, en grupos de a 100, y repartieron el pan. Y dice la Biblia que todos comieron. En solo hombres habían 5,000 hombres, más las mujeres y los niños se cree que podían haber unas 12,000 personas. Todos comieron, y de lo que sobró llenaron 12 cestas con pan y 12 cestas con peces. 12 cestas con pan y peces. Entonces hubo comida de sobra. Quiere decir que si llenaron las cestas es porque comieron y sobró. Así es nuestro Dios. Y acababa de ocurrir ese milagro, el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Y vienen los discípulos y le dicen a Jesús: bueno, muy bonita la predicación, los milagros, tú muy especial, pero la gente tiene hambre. Uno siempre está pensando como en las cosas de la carne, ¿no? Digo yo, el Señor en el Espíritu y los discípulos lo aterrizaron. Hambre, tenemos hambre. Entonces Jesús, bueno, ya ocurre todo el milagro y les dice: bueno, ahora ya comieron, ya están calmaditos. Váyanse a Betsaida, atraviesen el río y espérenme allá, porque yo quiero ir a orar. Cuando usted lee el pasaje en Marcos, ahí en capítulo 6, dice que Jesús se fue a orar. Mire qué lindo esto. Jesús daba, entonces hacía milagros, escuchaba al uno, sanaba al leproso, ministraba liberación, pero pues tenía que recibir de Dios para poder seguir dando. Entonces dice la Biblia que él se quedó a orar. Y Jesús estaba orando cuando voltea a mirar a los discípulos, digo yo, ¿no? Voltea a mirar a los discípulos y los ve todos fatigados allá remando. Dele el remo, dele por un lado, dele por el otro, remando. Dice la Biblia que estaban fatigados. Qué chiste. Jesús los vio y diría: ay, Dios mío, ¿hasta cuándo soportar a esta gente? Yo creo. Y Jesús los vio y dijo: ay, me tocó ir a solucionar, porque los vientos eran contrarios y ya estaban fatigados. Entonces Jesús empieza a caminar sobre las aguas y se va acercando a ellos. Y cuando ya estaba cerca, los discípulos lo ven, y en vez de decir: pues ¿quién camina sobre las aguas? Pues Jesús. Oiga, se turbaron, gritaron, se alocaron, pensaron que era un fantasma. Mire cómo nosotros a veces somos así. Vemos los milagros de Dios, vemos la provisión, el favor, la bendición, las sanidades, vemos el favor en todas las áreas, y apenas nos viene un poquito de fatiga, de cansancio, entonces ya algunos se alocan, algunos, mejor dicho, empiezan a salir palabras negativas, empiezan a tomar decisiones equivocadas, empiezan a pensar lo malo, se llenan de argumentos en contra de Dios, se alocan.
ante el cansancio y la fatiga uno tiene que tener mucho cuidado. ¿Sabe? Ante el estrés. Hoy en día el estrés está ocasionando muchas cosas en la vida de las personas. Muchas situaciones de enfermedad, por ejemplo, el estrés, no saber manejar, no saber controlar las preocupaciones, las dificultades, el día a día, ¿cierto? La Biblia habla de los afanes del día a día. Queridos, las metas imposibles se hacen posibles. Las metas imposibles hacen posible que Dios se meta y las haga posibles. Bueno, eso me salió como en rima, ¿no? Las metas imposibles hacen posible que Dios se meta y las haga posible. Bueno, así que acostúmbrese a lo imposible, porque Dios lo quiere hacer posible. Lo imposible hace que Dios se meta. Cuando uno tiene una dificultad, entonces ahí entra el Señor. ¿Cómo estaban los apóstoles? Cansados y agotados. Como dijo el Señor, estoy cansado, estoy agotado. Así estaban los discípulos, cansados y agotados. Dele al remo porque los vientos eran contrarios. Queridos, generalmente vivimos vientos contrarios. La iglesia no ataca a nadie. La iglesia es atacada por vientos contrarios. ¿A quién ataca la iglesia? La iglesia es atacada. ¿Sabe? Hace poco hablaba Sandro, algo tuvo que hablar con el alcalde. Y el alcalde le decía: ustedes le hacen bien a la ciudad. Tengo que agradecerle porque ustedes lo único que hacen es un favor a las familias de Zipaquirá. Y yo dije, bueno, gloria a Dios, que al menos lo reconozcan. Porque es que siempre recibimos ese ataque. Que el pastor hizo, miró, se bajó. Imagínense, una vez nos fuimos con todos los 12 a un lugar que se llamaba, con el de los tractores, ¿cómo era que se llamaba? ¿El tractor? Algo así. Bueno, era un restaurante. El transportador. Ellos nos invitaron y había un carro muy bonito ahí, como antiguo, lindo. Y se subió Sandro y ¿qué hace uno cuando va a un lugar? Pues uno se toma fotos. Entonces nos subimos al carro bonito y todos, y nos tomamos fotos, Sandro y yo. Pues cuando estábamos en campaña nos publicaron la foto que el último vehículo del pastor. Yo decía, oiga, pero la gente sí es fregada. Mire, el último vehículo del pastor, no sé, y la campaña en contra fue bastante agresiva. Y las fotos que ponían eran las de la invitación de los 12. Yo decía, oiga, generalmente los vientos contrarios, golpean en la iglesia, nos golpean a nosotros como líderes, nos golpean como cristianos. Y nos toca defendernos, y eso genera un desgaste, claro, pero tenemos que saber descansar en Dios. Y tenemos que aprender a descansar en Dios. Y tenemos que aprender a afrontar los vientos contrarios que, claro, generan algún cansancio, algún agotamiento, y saber cómo vamos a salir de ese agotamiento. Porque cuando el cuerpo es torturado o hay cansancio, a veces tendemos a confundirnos y el panorama cambia. Cuando hay cansancio, la persona no, todo es difícil, nada se puede, todo lo ve malo. A algunas personas les pasa eso. Entonces es difícil una cosa, es difícil la otra. No, queridos, uno cuando tiene cansancio dice el Señor, venid a mí los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Amén. No sé si usted leyó la historia, hará unos años, o no sé, como unos 3 años, de un pastor que se suicidó. Pastor de una iglesia en Estados Unidos, con 4 hijos, lindos los niños, la esposa súper linda, un hogar que se veía muy bonito. Y sabe, yo no me puse a mirar lo que los noticieros dicen, porque pastor que se suicidó. Dice uno, ahí están las noticias, los vientos contrarios. No, yo leí una revista cristiana. Y la esposa contaba el testimonio y ella dijo, mi esposo pasó por un momento de mucho estrés. Yo decía, tremendo, de mucha presión, y empezó a permitir el desánimo y empezó a permitir la angustia, y le vino un tiempo de depresión que no supo controlar. Porque ¿qué pasa? Cuando uno es líder o autoridad espiritual, no es tan fácil acudir a otro, porque a veces al líder le da pena decirle a otro, estoy pasando por esto, y seguramente es lo que vivió el pastor. Y yo le doy gracias al Señor por esta cobertura, porque un pastor solo de una cobertura donde está solito, ¿a quién acude? Pero nosotros tenemos cantidad de líderes, tenemos cantidad de pastores, tenemos a quién acudir, pedir un consejo, administración, oración. ¿Quién no ha necesitado una oración en un tiempo difícil, que lo ha solicitado?
y se ha quedado ahí esperando eternamente, ¿no? Generalmente tratamos de darle solución, si no se la da el líder, se la da el pastor, si no se la da alguien dentro de la visión. Entonces, ese pastor que conocía la palabra, que la predicaba, se suicidó. Entonces yo llegué a la conclusión de que el pastor tal vez en algún momento se sintió como superhéroe. Y tenemos que reconocer que el único héroe es Jesús. Nosotros somos de carne y hueso y tenemos que cuidar nuestra área espiritual. Tenemos que cuidar nuestro espíritu porque nos puede hacer pasar una mala jugada. ¿Cuántas personas estarán en la cárcel por un momento de ira? ¿Cuántas personas estarán en la cárcel por un momento de que se alocaron? Por vientos contrarios, por fatiga, por cansancio. Entonces se trata de cuidarnos, se trata de no confundirnos porque el cansancio trae confusión. Entonces cuídese de que no empiece a ver el panorama diferente. Cuídese de que cuando le viene cansancio por algo, hasta a veces el cansancio es por algo que uno mismo dejó de hacer. Entonces vinieron las situaciones adversas, le vino cansancio y usted empezó a ver la situación difícil. Entonces revise qué es lo que está viendo. Revise cuál es su panorama, cómo está viendo el futuro de sus hijos. Y usted podrá examinar si ha permitido realmente cansancio, si se está equivocando, si su pensamiento de sus hijos, de su familia, de su ministerio es negativo, algo está pasando. Porque el pensamiento de nosotros como cristianos tiene que ser bueno, tiene que ser de mejorar, tiene que ser de avanzar, tiene que ser de que vamos a ir de menos a más. Zacarías 8 años de renovación, renovados en su amor, renovados para multiplicación, renovados para avivamiento, para crecer, renovados para prosperar. Debe ser así. Entonces cuídese de lo que usted está viendo. El Señor les dijo, antes de decirle a los discípulos no tengan miedo, les dijo tengan ánimo. Y hoy yo quiero decirles de parte del Señor, tenga ánimo y después no tenga temor. Porque Dios está con nosotros como poderoso gigante, como ángel con espada desenvainada, estará delante de usted peleando sus batallas. Así de que atienda a su hombre interior antes de que se confunda y empiece a ver fantasmas. Póngale cuidado a su hombre interior antes de que se confunda y empiece a escuchar lo que no tiene que escuchar, a ver lo que no tiene que ver, a escuchar palabras negativas, se confunda y empiece a ver la bendición como una maldición, la iglesia como su enemigo, su líder como su enemigo. No, eso es ver fantasmas. Porque Dios lo que hace es guardarnos y protegernos, y el que habita el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Así a usted le parezca que lo que le están diciendo es fuerte, alguien se lo tiene que decir. Y Dios usará algún profeta. ¿Quién le hablaba a lo malo al pueblo? Los profetas. ¿Quién le hablaba al pueblo de Israel? ¿Por qué están en idolatría? Vuélvanse de sus malos caminos, el Señor los va a destruir si no se arrepienten. Pues el profeta, alguien se lo tenía que decir y Dios enviaba a los profetas a decírselo. Entonces siéntase favorecido, más bien, siéntase bendecido, porque no se queda en su error, no permanece en su error, porque por su error puede realmente llegar a ser destruido. Pero tenemos un Dios bueno, misericordioso. Así de que le puede llegar la fatiga a cualquiera, a usted, a mí, a cualquiera. Lo importante es cuidar el hombre interior para que cuando la fatiga llegue, usted sepa afrontarla. ¿Cómo va a recuperar las fuerzas? O sea, ¿cómo va a salir de un momento de agotamiento y de fatiga? Quiero darle 2 consejos. Efesios capítulo 3, versos 16 al 19. Efesios capítulo 3, versos 16 al 19. Para que os dé, dice la Biblia, conforme a las riquezas de su gloria. Mire esta parte tan linda. El ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Esto hay que saberlo entender. Yo le pido que lo lea con detenimiento, ojalá en casa. Que nos dé conforme a sus riquezas en gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. O sea, ¿quién nos levanta? El espíritu. Somos fortalecidos en nuestro hombre interior por el espíritu. Verso 17. Para que Cristo habite por la fe en vuestros corazones. Y ahí podemos destacar una palabra, habite. O sea, para que Cristo habite, o sea, se quede, haga habitación, permanezca en su corazón, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, con todos los hermanos en la fe de Misión Carismática, cuál sea la anchura,
la longitud, la profundidad y la altura. Y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Esto necesita que uno lo lea con detenimiento y estudie verso por verso, porque tiene una profundidad y una revelación. Dice, para que usted sepa cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es el amor de Dios. Queridos, cuando uno conoce el amor de Dios, por agotamiento que le venga, usted no se va a desanimar. Usted no va a empezar a declarar lo malo, usted va a declarar lo bueno y va a pensar siempre, algo está haciendo el Señor. Algo, si alguna situación adversa está viviendo el hogar, algo tiene que aprender alguien en esa casa. Alguno de los miembros de la familia tiene que aprender algo y tiene que salir de una dificultad y tiene que pasar al otro lado. Y tiene que aprender, porque es que del cansancio, del agotamiento se tiene que desaprender. ¿Qué hice mal para que me viniera cansancio? ¿O qué tengo que mejorar para no estar agotado? Fortalézcase por el Espíritu, fortalezca su hombre interior y procure conocer el amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Entonces usted estará plenamente convencido de que el Señor lo levantará y lo pasará al otro lado. Entonces, ¿qué le decía yo que tiene que hacer? Primero, cuide su amistad con Dios o su comunión con Dios. Es el consejo. Entonces Cristo habitará en su corazón en la medida en la que confíen en Él, dice una versión. Manténgase en amistad con Dios, búsquelo. Debe aprender a descansar en Dios, a manejar la comunión con Dios. ¿Sabe? Más que la comunión es la intimidad con Dios. O sea, ese momento donde usted viene y le dice al Señor, glorioso, victorioso en el trono está. Como que con todo su corazón le canta al Señor, le adora. Como que cuando usted está ahí en el lugar secreto, en su tiempo devocional, siente la presencia de Dios. Siente. ¿Sabe por qué? Voy a poner aquí el ejemplo de José Miguel, que lo veo acá. ¿Por qué predica? Porque muchas veces lo he llamado y le digo, José, interrumpo. Me dijo un poquito porque estaba en mi tiempo con Dios. Y yo, ay, perdón. Antes de ir a trabajar me gusta pasar tiempo con Dios. Eso fue esta semana. Entonces uno tiene que pasar tiempo con Dios, porque si no, ¿cómo va a salir a trabajar ahí como a la loca, digo yo? Tiene que pasar tiempo con Dios. Yo veo que Hernán y Isabelita, cuando uno de sus discípulos están pasando dificultades, se meten en ayuno con ellos. Y yo las pasaba, un día le dije a Isabelita, estábamos en un ayuno toda la iglesia y terminó el ayuno y Isabelita siguió otro. Y le dije, Isabelita, pero es que estábamos en un ayuno todos como iglesia. Sí, pero es que yo siento que las mujeres esto, que los hombres esto, que pasa esto. Y ella siguió en ayuno. Y yo dentro de mí decía, ay Dios mío, mejor no le digo nada, porque pues ella en el espíritu quiere bendecir a sus discípulos, acompañarlos en sus tiempos difíciles con Hernancito. Entonces cuando uno ama a los discípulos, a la hora que le toque, he llamado a Ricardo y a Jenny tarde, he hablado, están con sus discípulos, despejando dudas, ministrándoles, acompañándoles en su casa. Jenny me decía en pandemia, pastora, y una pareja está pasando dificultades, ¿puedo ir a la casa de ellos? Y yo, ay Jenny, yo me sentía como, ¿qué hago? Le digo que sí vaya, que no vaya, porque en pandemia, pero los discípulos la necesitaban. Y yo, ay Señor, y es por el amor que uno tiene por sus hijos, es el amor que uno tiene por su casa, es el amor que uno tiene por su iglesia. Pero eso se logra cuando uno depende de Dios, cuando usted mantiene amistad con Dios. Ahí, intimidad. Una pareja pierde la comunión cuando no tiene intimidad. Cuando la intimidad escasea, se va perdiendo la comunión. Le digo a los casados, solamente casados. Hay que fortalecer la intimidad para que se mantengan en comunión. Así pasa con Dios. Mantenga intimidad con Dios y tendrá comunión y amistad con Él. Busque esa intimidad con el Señor. Y un consejo que le quiero dar, un segundo consejo para esto del agotamiento y el cansancio, es cuide su estado físico. Cuide su estado físico. Cuídese del agotamiento, porque queridos, usted tiene que descansar en el Señor, pero también tiene que cuidarse, porque serviremos al Señor mientras el cuerpo aguante. Cuando Sandro estaba tan indispuesto en su época de estrés que le vino por la edificación del templo, y bueno, recuerdo que yo no me quedé callado, yo llamé al pastor, lo que le digo, yo llamé al pastor, le dije, pastor, yo veo a Sandro, lo veo regular, tirando a mal. Pastor, le pasaba lo de los apóstoles,
que del agotamiento estaba viendo fantasmas. El diablo le hablaba. No, es cierto. Yo le dije, pastor, está viendo fantasmas, el enemigo le está hablando. ¿Y para qué? Mire, el pastor estaba en otra nación y teníamos convención. Dios es tan perfecto que llegó ahí y me dijo, antes de que empiece la convención yo voy a orar por él. Pero mire, más que orar por Sandro, le dijo Sandro, descanse. Pastor Sandro, le doy un mes para que empiece a hacer algún deporte. Yo nunca me imaginé que la respuesta del pastor fuera a ser esa. Pensé que le iba a decir, reprendo todo espíritu del diablo que ha querido atormentarlo. Yo pensé que eso era lo que iba a hacer. Yo estaba esperando la liberación. Pero a mí me impactó que le dijo, descanse. Me favor, se toma 20 días mínimo. Primero. Segundo, le doy un mes para que empiece a hacer algún deporte. Ahí empezó Sandro a montar bicicleta. Y se apasionó. Y Sandro monta bicicleta, yo sé que para verse mejor, para que yo lo vea mejor. Pero también monta bicicleta para poder dormir, porque le cuesta dormir. Entonces monta bicicleta y él llega cansado, en la noche se duerme fácil. Si no monta bicicleta, por la noche le cuesta un poquito dormir. Entonces, ¿por qué le cuento esto? Cuídese, cuide lo que come. Aliméntese saludablemente. Mire cómo alimenta a sus hijos. Mira, a mí me cuesta que mis hijos coman verdura porque desde pequeñitos no los acostumbré a comer verdura. Entonces ahora es una rogadera con la verdura. Aliméntese saludable y luego se evita problemas y le va a servir al Señor con más fuerza, con más vigor, porque el justo florecerá como la palmera, plantados en la casa del Señor floreceremos, aún en la vejez estaremos verdes y vigorosos para proclamar que nuestro Dios es justo, que en Él no hay injusticia. Amén. Póngase en pie, por favor. ¿Descansado del camino? No. El final de nuestra historia es victoria. Nunca se le olvide. El final de nuestra historia es victoria. Eso me lo dijo el Señor en pandemia y lo he creído y ha sido parte de mi fortaleza. Señor, te doy gracias por este tiempo especial que tú nos permites tener en tu casa. Hoy venimos a ti los cansados y trabajados para descansar en ti, Jesús. Hoy queremos presentar nuestro agotamiento, nuestro cansancio. Si alguno ha venido con cansancio en algún área, tal vez en su ministerio, tal vez con su familia, ha venido cansancio porque situaciones repetitivas con algún miembro de la casa, o tal vez un hijo rebelde que no quiere tomar conciencia y empezar a caminar derecho, o tal vez presiones financieras que traen agotamiento, el luchar con una empresa, con otra, el hacerle por un lado y por el otro, y a veces no ver resultados, o los resultados que quisiéramos ver, genera cansancio y agotamiento. Pero hoy el Señor quiere darte un vino nuevo. Hoy el Señor te ha traído a su iglesia para traer ríos de agua viva a tu corazón. Porque el que tenga sed, dice el Señor, venga y beba del agua que yo le doy. Aquí está el Señor. Hoy tú bebes del agua que Él te da. Será manantial que brota para vida eterna. Beba hoy de esa agua y no volverá a tener sed, no volverá a sentirse destruido. En el nombre de Jesús, Él te da conforme a sus riquezas en gloria hoy el poder ser fortalecido en tu hombre interior por su Espíritu. ¿Sabes? Siento que el Espíritu Santo hoy está fortaleciendo el hombre interior de alguna persona, de algunas personas que necesitaban hoy esa fortaleza del Señor, que necesitaban ser fortalecidos en su hombre interior para que Cristo habite en su corazón y ese cansancio huya y ese agotamiento huya en el nombre de Jesús. Porque tal vez han venido fantasmas a asustarte, no vas a prosperar. Han venido fantasmas a decir tu hogar se va a destruir. Han venido fantasmas a decir tu hijo no va a servirle al Señor. Han venido fantasmas a decirte no vas a prosperar, no te vas a recuperar, la enfermedad permanecerá. Pero hoy el Señor te dice, el fantasma huye, porque la confianza en mí te fortalece tu hombre interior para que yo habite en tu corazón. Conoce la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de mi amor por ti, te dice el Señor. Entonces serás lleno con toda plenitud de Dios. En el nombre poderoso de Jesús, mantenga su amistad con Él.
Porque si no se mantiene en amistad con Dios, verá fantasmas, empezará a ver fantasmas, a pesar de haber visto los milagros de Dios. A pesar de que muchas veces el Señor tal vez te ha levantado, te ha fortalecido, como buen pastor te ha cuidado, te ha alimentado, te ha apacentado. Y has visto los milagros de Dios. Pero en los tiempos de agotamiento, tal vez has empezado a ver fantasmas, has confundido la bondad de Dios, has confundido el amor de Dios. Aquellos que se mantienen en contienda están confundiendo el amor de Dios. Aquel que se mantiene pensando lo negativo está confundiendo el amor de Dios. Aquel que no ve esperanza en el futuro está confundiendo el amor de Dios. Y hoy necesita ser lleno y fortalecido en su hombre interior por el Espíritu Santo, para que Cristo habite en tu corazón y esos pensamientos incorrectos se vayan. Y esos pensamientos de derrota huyan. Y esos pensamientos de que no puedes o no lo vas a lograr, esos pensamientos de que tu ministerio no se va a dar, se vayan de tu mente, porque el Señor te escogió. Y Él no te lanzó a la ligera. Si Él te llamó a hacer influencia a otras personas, tú lo podrás hacer, porque Él va delante de ti como poderoso gigante. Él te dice hoy: esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Como estuve con Josué, como estuve con Sara, como estuve con Abraham, como estuve con David, estaré contigo. No te dejaré. Reciba hoy del Señor: no te dejaré, no te desampararé, no temas ni desmayes, porque yo estoy contigo, te dice el Señor. Gracias, Señor, por tu bondad y tu misericordia. Ayúdanos a mantenernos en amistad, en intimidad contigo. Y también pon un sentir en el corazón. Hoy oro para que pongas un sentir en el corazón de todos tus hijos de cuidarse, de cuidar su estado físico, para tener buena salud y por años, como dice la Biblia, aún en la vejez estaremos verdes y vigorosos para proclamar que tú eres justo, que en ti no hay injusticia. Damos gloria y honra a tu nombre en Cristo Jesús. Amén y amén. Qué hermoso tiempo. Salimos fortalecidos en nuestro hombre interior. Les bendigo, queridos hermanos. Nos vemos esta semana, jueves y viernes santo, 4 y 6 de la tarde, las 2 reuniones. Les esperamos una semana muy victoriosa. Dios les bendiga y Dios les guarde.